y también ir teniendo referencias gráficas de la exposición. La ponencia va a estar dividida en 5 etapas. Primero, un marco de referencia. Luego vamos a hablar sobre pensamiento económico. Después sobre la época contemporánea, sobre el populismo y tratar de llegar a conclusiones. La meta que yo les propongo es que esta charla les ayude a tener mayor claridad de pensamiento, a tratar de mejorar su capacidad de liderazgo, a confiar en el futuro y a elaborar planes de acción. Entonces, pues siendo así, si ustedes me lo permiten, vamos a pasar a la primer lámina, que yo le titulo de Mentes Transformadoras. Yo estoy partiendo del principio de que los que estamos ahora participando, pues tenemos por característica el liderazgo. Y el líder es pues quien va por delante, quien tiene ideas, quien marca un rumbo, quien reúne un grupo, quien conoce y mejora las circunstancias. Y también al líder actualmente se le llama influencer, que es quien incide en la vida de su comunidad, o en la vida municipal, o en el estado, o a nivel nacional, a nivel mundial, y básicamente lo hace a través de su actuación en las redes sociales. Finalmente, tanto el líder como el influencer, pues se trata de ciudadanos responsables que participan, que denuncian lo que está mal, que anuncian lo que debería de estar bien, que generan cambios. Y de manera particular en relación al tema de hoy, pues yo entendería que los líderes, los influencers, los ciudadanos responsables el día de hoy, pues tienden a ser demócratas, es decir, a evitar la demagogia, a evitar la oligarquía, a evitar la tiranía. Es decir, demócratas que basan el poder, la creencia en el que el poder radica en las personas, en las familias, en el pueblo, y evitar pues mentir o que el gobierno sea de unos cuantos o peor que sea de uno solo. Bueno, pues habiendo hecho esta referencia, pues vamos a pasar al marco de referencia. En este marco de referencia vamos a referirnos a la caída del muro de Berlín, al desarrollo tecnológico acelerado que tiene el mundo, hablar un poquito de cómo anda México, cómo la realidad son escalas de grises y propiamente a fijar desde un principio un poco qué es el neoliberalismo y qué es el populismo para tener ideas claras. Bueno, pues fíjense que en 1988 cayó el muro de Berlín. Las dos potencias mundiales en ese momento, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues diríamos tenían hegemonía en el planeta. Pero la URSS había entrado en una fase de debilitamiento económico severo y también un tanto político. De tal manera que sus países aliados, los países que se llamaban tras la cortina la cortina de hierro, que comenzaban en Berlín, Berlín Oriental, incluían a Polonia, a Hungría, a Checoslovaquia, a Yugoslavia, a Rumanía, a Bulgaria. Esos países querían independizarse ya de la hegemonía rusa, de Moscú, del poder soviético, y esto sucedió cuando los berlineses de Oriente lograron a fuerza de muchos esfuerzos y presiones romper los cercos, porque antes se brincaban las alambradas, estaba la ciudad con muros, con torres de vigilancia, con alarmas, con púas, y empezó a derribar el muro de Berlín. Ahí tienen ustedes una imagen de algo que sucedió.
Y esto, pues, evidentemente la caída de la Unión Soviética pareció, pues, que nos había colocado en una gran época de cambios. El mundo debería ser muy, muy diferente a partir de esto. Mucha gente pensó que Occidente, el, digamos, el liderazgo de los Estados Unidos iba a ser contundente y la Unión Soviética iba a ir desapareciendo o restableciéndose a manera de lo que hoy es Rusia. Pero no ha sido solamente una época de cambio, sino también un cambio de época. Es decir, la época universal que había comenzado en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial Inglesa, pues parece ser que se agotó. Y hoy ya no somos muy semejantes a ese tipo de culturas afrancesadas o británicas de las primeras energías industriales, sino que estamos en un verdadero cambio de época y no solamente en una época de cambio. Vamos a hacer pues una reflexión en materia de cambio tecnológico. Miren, cuando por ahí iba a comenzar, digamos, la equivalencia a la independencia de México, en Inglaterra estaba la revolución industrial y las máquinas se movían por vapor. Las primeras máquinas que eran telares, también empezó a haber locomotoras. En general las fábricas se movían con vapor, calentando agua. Poco después, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sucedió una nueva fase de revolución industrial, la 2.0. El mundo empezó a moverse con electricidad, había focos, había máquinas, había tranvías y el mundo empezó a moverse de manera eléctrica. Poco después aparecieron los automóviles, ahí por más o menos por la época de la Revolución Mexicana, pues es muy conocido el modelo T del Ford T. Este funcionaba con petróleo y en general todos los automóviles asumieron la posibilidad de moverse con petróleo, los barcos, los aviones. Pero a finales ya digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ya a finales del siglo XX, irrumpió fuertemente la digitalización. Lo que movía al mundo empezaron a ser la computación, los microchips y todos los procesos digitales que permitieron que las telecomunicaciones. Y hoy, pues prácticamente el mundo está ultra comunicado gracias a la digitalización. Y propiamente estamos entrando en una época de robótica y de inteligencia artificial, a lo que se le ha dado a llamar la revolución industrial 5.0. Si ustedes han observado, por ejemplo, en sus teléfonos, el teléfono recuerda algunas de las cosas que ustedes dicen, palabras o direcciones, y hay digamos, una cierta inteligencia, una memoria dentro del teléfono. Y muchos de las automatizaciones son robóticas. Y de hecho, pues ahora con que se habla del COVID y de las vacunas, pues estamos hablando de nanotecnologías y mucha gente va a los hospitales y resulta que se le cura con mecatrónica, sale con un brazo, con un pedazo, con un amortiguador en la columna, con una extremidad mecánica. Hay un gran desarrollo verdaderamente impresionante que no hubo al inicio de la era contemporánea. Entonces estoy con esto señalando que estamos entrando en una nueva época de la historia de la humanidad. Y yo quisiera pedirles que visualizaran estos cuadritos. Hay aquí lo que yo le llamo una escala de grises. Y es muy importante saber que la realidad es una escala de grises para entender nuestro tiempo. Cada uno de nosotros podría ser uno de esos cuadritos. Habría personas muy, muy blancas y habría personas muy, muy malas, muy oscuras. Pero el ser humano, pues, ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos. Hay mucha escala. Hay una gran diversidad de personas y una gran escala de grises.
Esto hace que la época actual sea muy complicada. Hay muy diversos tipos de personas y eso ocasiona que haya una tensión psicológica entre personas de distintas generaciones, de distintas zonas del planeta. Y no se diga, a veces hasta dentro de la misma familia, pues hay este desquebrajamiento porque cada uno ve la realidad en un tono de gris diferente. Y además, si a eso le sumamos a este desquebrajamiento, hay también una gran incertidumbre económica. La gente tiene, pues está perpleja, está preocupada por qué será de su futuro personal, en su vida patrimonial. Y también hay, pues, un abandono de la política. Las personas han abandonado la participación política y se la han dejado, pues, al juego de los políticos más astutos. ¿Cómo anda México? Bueno, pues México, ¿tienen ustedes ahí alguna relación? En el 2017, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, el IDH que fija Naciones Unidas, sacaba, vamos a pensar así, 7.74. Estaba en la posición 74 del ranking mundial y había mejorado respecto del año 2016. Pero en el 2019, es decir, el año pasado y en el nuevo régimen, perdió 2 lugares, cayó a la posición 76. Entonces, del 74, el país perdió 2 lugares y ya es el país 76. Y si se hace el análisis no solamente de desarrollo humano, en desigualdad, perdió 17 lugares. Ahora imagínense después de la pandemia cómo estamos. Es difícil tener aquí las estadísticas porque como son a nivel mundial, los resultados salen un año después. Si se ajusta por desigualdad la situación que se vive en México, se ha perdido respecto del año anterior el 22.5%. Bueno, de nuevo, ¿cómo anda México? Pues, pues anda después de Chile, que es la nación 42 del mundo. Después de Argentina, que es la 48, y después de Uruguay, que es la 57. Pero también está detrás de Panamá, que es la 67, y detrás de Costa Rica, que es la 68. México, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, como señalé, es el país número 76. 76. Entonces, yo sé que muchos mexicanos pues, nos gustaría pensar que estamos por encima de los países que he mencionado de Centroamérica o de Sudamérica, pero no, realmente México es el país sexto en Latinoamérica. Después de México está Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Dominicana, etc. Los países que tienen un desarrollo inferior son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y entonces, ¿quién o cuál es el mejor país del mundo? Es Noruega, saca 9.5. ¿Y cuál es el peor país del mundo? Es Nigeria, saca 3.7. Entonces, bueno, pues México, pues en su lugar 76. Y vamos a ver, ya veremos cómo termina este año el país para tener el siguiente ranking. Bueno, pues aquí tienen 2 imágenes. En la primera imagen está el actual régimen, está el presidente con su gabinete fotografiado, y estos afirman de continuo que el neoliberalismo les dejó el país hecho pedazos y se refieren a los personajes que están ahí abajo, a Salinas, a Peña Nieto, a Felipe, Calderón y a Fox. Entonces, ellos dicen que el país no ha progresado y está atorado por el neoliberalismo, por todas esas lacras que les dejaron. Pero vamos a tener ideas claras. ¿Qué quiere decir neoliberalismo y qué quiere decir populismo? Bueno, pues aquí quiero ser muy enfático y muy, como dice ahí, muy claro. El neoliberalismo es fundamentalmente una corriente económica, mientras que el populismo es una ideología política. Entonces, uno trata de economía y el otro trata de política. Son 2 cosas diferentes que no hay que confundir.
¿Qué es el neoliberalismo en el sentido al que se refieren los actuales populistas? Bueno, se refiere a la escuela económica que se llamó de los Chicago Boys. Los Chicago Boys fueron los artífices de la economía chilena que ha colocado pues, al país en la vanguardia de Latinoamérica. Entonces, estos economistas decían, si queremos que Chile salga adelante, debe de haber baja inflación. El gobierno debe controlar la emisión de moneda, es decir, controlar evitar que haya exceso de circulante. Reducir la burocracia. Entre menos burócratas, más posibilidades para el sector público. Hay que controlar el gasto público, que el gobierno no gaste de más, que gaste lo menos posible, evitar que el país se endeude, que haya inversión privada, de empresas privadas, chicas, grandes y micros, que haya libertad de mercado, que haya desarrollo de competencias entre las personas, sus habilidades, sus cualidades, que se participe del comercio global y que se busque el progreso de las personas, el progreso de las personas. Y estos, los neoliberales, le llamaron estatistas o socialistas o comunistas, digamos, a la corriente económica contraria. Ahora hablemos de populismo. El populismo es una ideología política y los populistas afirman que la economía no es lo principal es darle prioridad a la política, que la política domine la economía, que se fortalezca la burocracia, que haya una alta inversión pública, que se pongan restricciones a las inversiones privadas, es más, que se realicen privatizaciones estratégicas, que los productos en el mercado estén controlados, que la economía interna esté a cargo del gobierno, no de la libertad económica, que haya un pleno empleo, que todas las personas estén ocupadas y que el progreso no sea de las personas, sino sea del Estado. Lo que debe progresar es el Estado. A los liberales o neoliberales, los populistas les llaman neoliberales, tecnócratas, derecha, conservadores, capitalistas, burgueses, corruptos, fifís. Y cito una frase textual: fantoches, conservadores, hipócritas, fifís. En estas ideas claras, pues por supuesto que nosotros desde una óptica cristiana, lo que tenemos es una visión humanista, es decir, procuramos la dignidad de las personas, su participación en la sociedad, el bien común, la preponderancia de la libertad, de la justicia, del orden legal, de la solidaridad entre los seres humanos, de la verdad, de la bondad. Bueno, siendo así, pues hablemos de economía. ¿Qué le ha pasado a la economía? ¿Cuáles son los principios de economía? ¿Qué es la economía capitalista? ¿Qué es la economía socialista? ¿Cómo se pueden lograr aceleramientos económicos y una economía humanista? Bueno, pues el primer pensador que habló de economía fue Aristóteles, el discípulo de Sócrates, de Platón. Aristóteles hizo un estudio de lo escaso y de la importancia que tenía que los griegos lograran tener ganancias para tener patrimonios. Entonces, si no se tienen ganancias, las personas no pueden ahorrar, no pueden formar patrimonio, pero las personas deben de tener un lugar donde vivir, tienen que tener algo que comer, tienen que vestir, tienen que educar a sus hijos, necesitan de la economía y necesitan generar ganancias. Si no tienen ganancias, entonces tienen pérdidas. Tienen pérdidas, entonces van a estar escasos, van a estar pobres, no van a poder prosperar. Dice Aristóteles, las ganancias y los patrimonios son lícitos y son necesarios. Siglos después llegó un musulmán, Ibn Khaldun, un genio también, dice algo muy importante, que la riqueza es fruto del esfuerzo. Nadie se puede hacer rico, no decir inmensamente rico, no, rico no puede tener bienes, si no es a través del esfuerzo.
Nadie alcanza bienes si no le pone esfuerzo. Y entre más esfuerzo pone, pues más posibilidades tiene de la riqueza. Y la riqueza puede ser bien habida, debe ser bien habida. Santo Tomás de Aquino, casi un contemporáneo de Yaldum, dice, es muy importante que la economía pues sea una economía justa. Por lo tanto, no es lícito que las personas se hagan ricas cometiendo fraudes, es decir, engaños. Y no es lícito que haya usura, es decir, que haya excesivos intereses respecto del costo del crédito. Debe haber poca usura y no debe haber fraude. Es más, no solamente estos son delitos, sino incluso son pecados. Después vinieron, y van ustedes a observar que marco en letras rojas, los mercantilistas. Los mercantilistas son la escuela económica holandesa, por ahí cuando se empieza a descubrir América, empieza la formación de los países latinoamericanos, de Nueva España y de otras colonias. Bueno, los mercantilistas creían que para ser rico había que tener tres cosas: oro, por eso iban a esas colonias a extraerlo; plata, es decir, metales preciosos; y sirvientes. Entonces, una persona rica trataba de acumular oro, plata y sirvientes. Lo marco en rojo porque pues uno puede decir como que perdieron el control de donde venía el pensamiento económico evolucionando. Después apareció la escuela de los fisiócratas, que son economistas franceses del tiempo de los Luises, en que ellos dicen la economía hay que dejarla pasar, hay que dejar que la economía sea libre. Si la economía es libre, la economía puede prosperar. Si a la economía se le trata de controlar, la economía cae en problemas. Hay que dejar el libre mercado. Y luego aparece lo que se le llama economía capitalista, que en realidad es la escuela inglesa de economía, que está formada por las siguientes personas. Adam Smith, al que los socialistas consideran el padre del capitalismo. Lo que este hombre dijo básicamente son dos cosas. Uno, hay que dividir el trabajo. El trabajo es algo complejo y hay distintas habilidades. Entonces, unas personas nacen mejor dotadas para algo y otras para otro. Si nosotros queremos hacer trabajos, productos complejos, fábricas complejas, ya empezaba la primera revolución industrial, el 1.0 del vapor, pues vamos poniendo que cada quien haga algo y no todos queriendo hacer todo, dividir el trabajo. Y también dividir los mercados. ¿Qué quería decir con esto? Que los territorios son diferentes. Entonces, Inglaterra puede hacer muy buen whisky y Francia muy buen vino. Así lo decía él. Si Inglaterra se empeña en hacer vino, va a tener mal vino, y los franceses mal whisky, porque digamos que hay mercados naturales para producir ciertas cosas. Por eso hay que entender cómo funciona el trabajo y los mercados. David Ricardo señala que hay leyes en la economía, y esas leyes son las de la oferta y la demanda. Las personas que producen tienden a ofertar y los consumidores tienden a demandar. Si es mucha la demanda y los bienes son escasos, el precio sube. Todo lo contrario, si no hay demanda, los bienes tienden a bajar de precio, se rematan. Entonces, los precios en el mercado dependen de la oferta y de la demanda. Interesante. Luego vino Malthus, un presbítero anglicano, que es el fundador de la demografía, es decir, del estudio de las poblaciones. Y él señala que en ese momento la estructura humana tiene forma de triángulo, de pirámide. Entonces, los ricos son pocos, las clases medias siguen y las clases más carentes de bienes son la mayoría.
y dice algo muy interesante. Bueno, son la mayoría, pero son los que más demandan, son los que mayor necesidad tienen. Entonces, las necesidades son crecientes en la medida en que los mercados son más pobres. De hecho, si ustedes observan, las economías tienen mayor dinamismo en zonas más pobres porque hay una demanda mayor, pero hay que saber, bueno, de qué productos, ¿verdad? John Stuart Mills es un siguiente economista muy brillante que dice, a ver, la economía es una ciencia, no es una ocurrencia, no es lo que pensó solo Aristóteles o Santo Tomás o los fisiócratas franceses o Adam Smith o David Ricardo o Malthus, no. La economía se ha ido configurando como una ciencia, tiene principios, tiene una filosofía, tiene una técnica y hay que tratarla como tal. No es un pensamiento de ocurrencias. Pero vienen otros pensadores, Carlos Marx, nacido en Alemania, se opone a esta aseveración de John Stuart Mills. Y él dice, no. La economía está regida por un determinismo histórico. Es decir, los ricos han nacido con la ley determinista de oprimir a los pobres. Y los ricos son ricos gracias a los pobres, porque los pobres son los que le otorgan plusvalía al mercado, a los productos, a los servicios. Y los ricos siempre se aprovechan de los pobres. Esto es una ley que ha existido siempre. Karl Marx seguía una teoría materialista, epicúrea, de conflicto, de lucha constante de clases. Pues algo muy extraño, ese pensamiento no se había visto en la historia de la humanidad, pues casi unos 20 siglos antes, con un filósofo griego que se llamó Epicurio, pero pues él señaló esto. Y entonces había un ambiente de rebeldía política y a esto pues era como empezó a suscitarse la revolución comunista y la internacional socialista, que era convocar a los líderes obreros de distintos países a sublevarse en contra de los burgueses y las autoridades. Dentro de los que asistieron a la primera internacional socialista estaba Edward Bernstein, que tiene ahí su imagen, un personaje extraordinario que le dice, a ver, Marx, yo creo que estás mal. Tú estás hablando de política y no de economía. Lo importante es sacar a los pobres de la pobreza y para eso necesitamos tener conocimientos económicos. Y tú nada más estás causando desórdenes políticos. Si de veras quieres ayudar a los pobres, debes tener datos y generar estadísticas. Si no tienes datos, esto es puro rollo, es puro choro, es pura sublevación, porque solo las estadísticas nos pueden decir si vamos bien o mal. Edward Bernstein es el fundador de la socialdemocracia, así como Karl Marx fue el fundador del comunismo. Si hoy nos preguntamos, como decíamos al inicio, cuáles son las naciones de índice de desarrollo más altas, son las que han seguido la escuela de Edward Bernstein, de la socialdemocracia. Básicamente son los países Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Después de este siguió un norteamericano, Frederick Taylor. Frederick Taylor es el inventor de la administración de empresas. Si tú pones, decía él, los escritorios, los obreros en la línea de producción, etcétera, la gente no solamente se va a mostrar eficiente, sino va a poder ser eficaz. Y si se administra mejor las empresas, va a haber más utilidades y van a poder mejorar los sueldos. Sobrevino la Primera Guerra Mundial con una destrucción para los pueblos perdedores como Alemania y para los vencedores como Inglaterra y Francia.
Y entonces mandaron a llamarle a John Keynes para que dijera, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar la Liga de las Naciones a flote la economía de nuestros países? Y él inventó lo que se llama la teoría de la ocupación. El Estado debe gastar y mantener ocupadas a las personas y a los que no tiene debe darles dinero, aunque les dé para cosas que no sirven para nada. Eso es típico de ponlos a construir caminos, aunque los caminos se destruyan y vayan poniendo de piedrita en piedrita. Teoría de la ocupación. Lo pongo en rojo porque, de nuevo, es muy peculiar lo que señala. Sigue Ludwig von Mises, que es un austriaco, que dice, caray, se me hace que esos socialistas, esos comunistas, están tramando un caos en la economía. Ellos no están preocupados por el progreso, están tramando un caos y el caos es un caos planeado. Bueno, pues hablemos de los siguientes economistas. La aceleración económica fue propuesta por Joseph Schumpeter. Y entonces aquí tenemos un nuevo tipo de economistas norteamericanos fundamentalmente y luego del Oriente. Y dice Schumpeter, la única forma de hacer avanzar a los países es con innovaciones. Si no hay innovaciones, la economía no va a avanzar. Para que haya aceleramiento económico, se necesitan innovaciones y ponerlas en el mercado. Paul Samuelson dice, hay un silogismo. Fíjense, ¿quién lo dijo, ¿Quieres vivir mejor? Necesitas 3 cosas. Educarte, trabajar y ahorrar. Hay un círculo virtuoso. Edúcate, trabaja, ahorra. Paul Samuelson, que es todavía el libro de texto de quienes estudian economía, algunos en universidades y otros en prepa. Milton Friedman, que fue a quien me referí, que es, digamos, el neoliberal por excelencia, que ya señalé, propone la disciplina macroeconómica y lo hizo de manera particular en Chile. Prahalat es de Oriente y por eso tienen ustedes ahí esa imagen con esas torres extraordinarias, donde dice, el capitalismo debe ser incluyente de la base de la pirámide. Él es un pensador inglés hindú, educado en Inglaterra, pero viviendo en Oriente, entre los pobres, y dice, lo que ha sucedido es que el capitalismo no ha llegado a los pobres, no está en la base de la pirámide, pero si a alguien se le ocurre llevar el capitalismo a la base de la pirámide, va a haber una explosión de desarrollo. Ahí está la imagen. Amartya Sen, hindú, dice, el gobierno que gobierne, pero que no interfiera en la economía. Que sea la economía debe ser un asunto de las empresas privadas. Y ganó el premio Nobel. Ahí lo tienen, un economista ganando el premio Nobel. Luego vienen economistas humanistas. Bernardo Kilsberg, que es un argentino, que habla de que las empresas deben crecer con responsabilidad social empresarial. Y entonces, si tú cuidas de que contaminarlo menos, tener un control de calidad, estimular la formación y el buen ambiente de tus empleados, pagarles siempre con ética, estimular precisamente los valores para progresar dentro del trabajo, etc. Todo esta es la nueva filosofía en donde ya también las Naciones Unidas toman parte. Muhammad Yunus es de Bangladesh y inventa los bancos para los pobres. Gana también el premio Nobel y dice, en 30 años el planeta sería capaz de deshacerse de los pobres extremos. El mundo puede dejar de tener pobres extremos en 30 años. Y eso ya lo dijo hace 20. Paul Pollack se enfoca hacia proyectos para los pobres y básicamente se enfoca a levantar África y dice, a los pobres no hay que regalarles dinero, no hay que regalarles dinero. Los técnicos y los científicos, los especialistas, los universitarios deben armar proyectos
para los pobres, pero no darles dinero, ayudarlos a sacar, y esa es la tesis fundamental, agua del subsuelo, ayudarles a que tengan agua potable, a que tengan bombas, no con tecnologías muy sofisticadas, porque si tienen tecnologías sofisticadas, las empresas más monopolizadoras los van a tener y los van a dejar otra vez atrás. No, con la tecnología que está a su alcance, con esa. Michael Gerber dice, ¿quieren un mundo mejor? Que haya más empresas. ¿Quieren un país mejor? Más empresas. Esa es la clave del progreso humano. Y el Papa Francisco, en sus encíclicas recientes, ha fijado dos posiciones. Que la economía en el planeta debe ser sustentable, es decir, debe ser ecológica y debe ser sostenible. ¿Qué quiere decir eso? A veces se usa el mismo término para decir dos cosas, pero es diferente. Sustentable es que sea ecológico y sostenible es que sea rentable. Entonces debemos tener ecología rentable. No debe ser pérdida, sino que las nuevas energías, los nuevos productos, los nuevos servicios sean sostenibles, que no aniquilen o controlen monopólicamente. Y Naciones Unidas ha fijado para el 2030 las metas del desarrollo sostenible para que el mundo salga de la pobreza. Se retrasaron con la pandemia, pero ahí viene. Pero hablemos de la época contemporánea, la que comenzó con la Revolución Francesa. Decíamos que la Revolución Industrial Inglesa fue seguida de la Revolución Política Francesa, donde se hablaba de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y todo eso pues desembocó en el surgimiento y la expansión de Norteamérica. Los norteamericanos se fueron a la independencia bajo estos conceptos industriales y políticos. Lo mismo las independencias latinoamericanas trataron de hacer un símil, entre comillas, porque venían de ser provincias y colonias españolas con una cultura muy diferente, sin revolución industrial y sin revolución política. Y se formaron varios bloques, el de los conservadores y el de los liberales. Los conservadores eran de tendencia más bien monárquica, como de donde venían, y los liberales de tendencia más bien demócrata. Los conservadores, confiaban más en el centralismo, en las capitales, en las ciudades cabeza, capitales. Y los liberales más en las ciudades que tenían provincias a su alrededor, estados a su alrededor, federales, incluso como estados independientes. Ahora que fue las elecciones en Estados Unidos, habrán observado cómo cada estado se rige a sí mismo y lo que tiene es un pacto federal, pero es como si fueran muchos países reunidos por un pacto. También en México lo que estamos viviendo, los gobernadores del pacto federal que se oponen ahora a la posición centralista de la Ciudad de México, hablan de fortalecer la federación y de comportarse como estados independientes y autónomos, como lo señala la Constitución. Y también surgió el comunismo, como ya señalé, y la socialdemocracia. Bueno, pues en el siglo XIX y en el XX se suscitaron varias cosas. La Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Rusa en 1917, el fascismo italiano tratando de volver al esplendor que había tenido el Imperio Romano, el nacionalsocialismo de Hitler, la corriente alemana, nacionalsocialismo, también es un socialismo, pero de corte nacionalista, distinto al socialismo internacionalista de Lenin, que está ahí en la foto. No es que ambas partes eran socialistas, nada más que unas de corte nacionalista y otra de corte internacionalista. Esto ocasionó las guerras mundiales y después de las guerras mundiales prácticamente la descolonización de todos los países del mundo. Al día de hoy, números redondos,
hay 200 naciones registradas en Naciones Unidas, 198. 200 es un número para que lo recuerden. A veces crece uno, se contrae otro, pero 200 es el número. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una era pacifista. El temor a guerras internacionales y a guerras mundiales creció por todos lados. Por ejemplo, la gente ya no quería ser soldado voluntario. A los soldados hay que pagarles, pero antes, todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, los soldados eran voluntarios. Surgieron las Naciones Unidas, un acuerdo entre las naciones aliadas, también las naciones del eje, y se fueron incorporando. También digamos, esta es la segunda mitad del siglo XX, aparecieron las potencias orientales, los tigres asiáticos, Japón, Taiwán, Hong Kong y otras naciones pequeñas, otras islitas que alcanzaron un hiperdesarrollo y que ahora también están en Medio Oriente, en los países árabes. Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética y parecía que el comunismo iba a desaparecer. Surgió la Comunidad Europea, los países europeos que eran distintos formaron, digamos, una federación de países europeos en donde todos son europeos, aunque sean de países distintos, no necesitan pasaportes para viajar dentro de sí mismos, aunque hablen idiomas diferentes, tienen la misma moneda, el euro. El mundo entró en un proceso de globalización de productos y servicios. Muchas fábricas de un lugar producían en otra, contrataban en otro, usaban materias primas, tecnologías de unos, de otros, y claro, las más dominantes pues han sido las más beneficiadas. Pero es muy importante, no es solo el mundo globalizado de las macroempresas, también hay un mundo globalizado de microempresas que realizan servicios y comercialización en muy distintas partes del mundo. También hemos visto últimamente pues el debilitamiento de los Estados Unidos, básicamente cuando viene la crisis financiera del 2008 y el surgimiento de China como potencia mundial. Así que hemos llegado hasta el día de hoy en una confrontación, en un choque de civilizaciones. El mundo ha mejorado de forma global y acelerada. El número de pobres, lo pongo así de manera genérica, el número de pobres extremos cuando México, digamos, empezó la independencia, era del 80%. El 80% de las personas en el mundo eran extremadamente pobres. Hoy son extremadamente pobres el 20%. O sea, se cambió totalmente. Hoy la gente, sí, claro que hay pobres y claro que hay ricos, pero los pobres se han reducido significativamente. Un pobre de hoy, pues, tiene tecnologías y un estándar de vida que no tenían los ricos de hace 50 años. Aquí mismo esta transmisión, pues es algo inaudito, un confort, una oportunidad. Pero lo que sí sucedió es que con la caída de los bancos, de Lehman Brothers, en la compra de bonos de hipotecarios, la caída de Wall Street de 2008 ocasionó que hubiera una mayor concentración de la riqueza. El Papa se refiere varias veces a eso, en que el mundo volvió a tomar, como que pusieron la economía en una licuadora y se concentró la riqueza. Y esto ha ocasionado pues que haya aumentado la inequidad. Los pobres no es que estén más pobres, sino que no están de acuerdo con que haya más ricos. Digo, menos ricos, más ricos. Y entonces, hoy en casi todos los países del mundo, vean los noticieros, hay una sublevación de lo que se llaman los indignados. La gente no es que protesta, no están como estaban sus papás, no están como estaban sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, no, están mucho mejor. Nada más que tienen un problema, tienen prisa, quieren estar mejor y no lo logran.
están como atorados. Y eso sí, el planeta está económicamente atorado. El Papa acaba de hablar en esta encíclica de Fratelli Tutti, de que estamos en un problema global. No solamente es un problema por región, es un problema global que requiere una solución global, eso nos dice. Y que hay que tender puentes con bondad. Tenemos que perdonar a los que creemos que nos ofenden y establecer el amor como fuerza de comunicación, resolver el problema de la migración. El planeta ya era sedentario, la humanidad era sedentaria, pero ya se volvió otra vez migrante. Va de un lugar para el otro todo el tiempo. Y la gente, los africanos se quieren salir de África, y los centroamericanos se quieren salir de Centroamérica, y los de Asia se quieren ir a Australia, y en fin. El Papa también dice que la política es un arte que debe manejarse como caridad, que el político que lo hace bien hace una obra de caridad, que el mercado es necesario, aunque no resuelve todo, que hay que atender al mercado y que construir la paz es un arte, que no hay que tener más guerras, que hay que tener libertad religiosa y que el concepto de Naciones Unidas hay que mejorarlo. Bueno, pues vamos a hablar de populismo. ¿Quiénes han sido estos grandes ideólogos? ¿Cómo se dio el Foro de Sao Paulo? ¿En qué consisten esos populismos latinoamericanos? El caso Venezuela y cómo se ha entrado en un periodo de destrucción de las repúblicas, Ha habido grandes ideólogos desde el siglo XIX. Bakunin, ruso, fundó el anarquismo. ¿Qué es un anarquista? Pues es una persona, es un movimiento que se opone a todo concepto de autoridad, a toda injusticia. Se considera que todo lo que se ha impuesto es inaceptable. ¿Cómo pueden ustedes descubrir hoy un anarquista? Es muy fácil, salen los noticieros, se tapan la cara y están vestidos de negro. Van rompiendo todo, manchando todo, destruyendo todo. Ese es un anarquista. Sienten que hay una opresión desde la autoridad, desde el gobierno, o desde la autoridad académica, o desde las empresas, o X. Son personas que están metidas, básicamente, son enemigas de los gobiernos. El marxismo de Carlos Marx, pues ha tenido una super repercusión en el mundo. Y ya ha extendido, digamos, esta guerra y ha tenido este proceso, digamos, como de subversión por manual, de oposición, de formación de sindicatos, de frentes, de organización de células, como haría Lenin, como organizaría a los bolcheviques frente a los mencheviques, es decir, la bola frente a los los mencheviques, destruirlos. La destrucción del contrario causó en la Unión Soviética más muertos que toda la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que el comunismo ruso de Stalin infringió en los campos de concentración y en la eliminación de contrarios entre 60 y 70 millones de rusos. El fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, el comunismo chino de Mao, y luego, pues, en América, el comunismo cubano de Castro, basado básicamente en la guerra de guerrillas, junto con el Che Guevara. Pero decíamos que se cayó el muro de Berlín, entonces, pues, ¿qué va a pasar con la Unión Soviética? Ya Cuba ya no puede recibir apoyo financiero de la URSS. Están muy retrasados, no tienen apoyo militar, no tienen apoyo económico, no tienen apoyo político. Entonces, Fidel Castro se reúne en 1990 con Lula da Silva, presidente entonces de Brasil, y en esta reunión, tienen ustedes ahí la foto, acuerdan reunir
a todos los partidos y movimientos socialistas y comunistas de América Latina en el Foro de Sao Paulo. En Sao Paulo deciden reunirlos. Y básicamente ponen fijan dos impulsos. El indigenismo boliviano de Evo Morales y el golpe de Estado de Chávez. Esos son los dos primeros objetivos que lanzan. Y fijan una especie de nuevo manifiesto del Partido Comunista, lo que había hecho Marx. ¿Qué es lo que tienen que hacer los del Foro de Sao Paulo? Pues ahí les va. Tienen que hacer asambleas constituyentes, es decir, quitar la constitución que hay y poner otra nueva que sea a su modo. Debilitar a la oposición, sean empresarios, sean partidos políticos, sean organismos de la sociedad civil. Formar grupos paramilitares, es decir, que a sus seguidores se les den armas. Reducir la fuerza del ejército. Establecer nacionalizaciones. Reducir la propiedad privada. Aumentar los impuestos. Generar inflación. Endurecer las leyes laborales. Modificar las leyes electorales. Aumentar el gasto estatal y lograr la conservación del poder por vía democrática, pero después no soltarlo. Eternizarse en el poder hasta su muerte. Y ahí están los ejemplos. ¿Qué partidos mexicanos forman parte del Foro de Sao Paulo? 3. El PRD, el PT y Morena. El PRD, el PT y Morena. Dice un pensador chileno, el socialismo que propugna el Foro de Sao Paulo no es un error, no es que estén equivocados, es una maldad, porque lo que hacen es estimular el pensamiento, la ambición de los vagos, de los ladrones, de los traficantes, de los resentidos, de los fracasados, a quienes les otorgan siempre perdones, un desorden social, y el éxito, cuando se consolidan los poderes del Foro de Sao Paulo, es cuando gran parte de la población entra en miseria. Y dicen porque la población con hambre es controlable. Pues hablemos de los populismos latinoamericanos que sucedieron en 1990. Ahí tienen ustedes una colección de estos liderazgos, sus imágenes, los presidentes que han logrado establecer. Este Foro de Sao Paulo es una especie de revisionismo histórico del marxismo. Ellos creen que es factible llegar al poder vía las elecciones. El objetivo es establecer una revolución bolivariana en todas las regiones. Por eso es que tienen especial preponderancia por Venezuela. Podría ser por Colombia, por Ecuador, por Bolivia. Es decir, por las zonas donde anduvo Bolívar. Es como un sueño para ellos influenciar en toda esta zona. ¿Cuál es la estrategia? La lucha de clases. ¿Cuál es la táctica? Debilitar todos los días a sus adversarios. ¿Cómo? Con lenguaje, con mentiras y con pobreza intencionada. Veamos el caso de Venezuela. Venezuela en los años 60 era el lugar más esplendoroso de América Latina. Tenía todo para crecer por su desarrollo, por su cultura, por su infraestructura, por su petróleo. Todavía al día de hoy, las reservas venezolanas son las reservas petroleras más grandes del mundo, nada más que el petróleo ya no se va a usar. Entonces, se han quedado con su petróleo ahí, ya no lo pueden sacar, ya destruyeron toda su infraestructura. Hugo Chávez dio un golpe de Estado y fue detenido, pero suelto. Participó en las elecciones y ganó. Estableció las reformas destructivas a las que me referí, una nueva constitución, sacó a la calle las fuerzas chavistas, que son estos motociclistas donde va uno manejando y otro atrás con metralleta, estableció un militarismo
que tiene vínculos con, con los narcos. De hecho, los narcotraficantes se pasaron de Colombia a Venezuela. Están en continuo hostigamiento a la población civil. La población era de 30 millones de venezolanos y se salieron ya, pues más o menos 5 o 6 millones. Muchos pues, se lograron ir a Miami, otros se fueron a Argentina, otros están en México, otros se fueron a Panamá, a Costa Rica, y muchos se fueron caminando y se han ido caminando hasta Ecuador y hasta Chile. Esta es una emigración derivada del hostigamiento y ellos han seguido con su República Bolivariana, pues sobre todo tratando de exportar esta revolución que lo han logrado a Brasil primero y después a Argentina y desde luego a México. La gente en Venezuela es tan pobre que ya Venezuela tiene niveles de pobreza mayores a los de Haití, el país más pobre de América Latina. Y han financiado a los partidos y a las revueltas en otros países. Esa es la historia de Hugo Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Evo Morales, de los esposos Kirchner, de Dilma Rousseff, de Lula da Silva, de Rafael Correa. Implementar cambios legales y constitucionales, mermar las empresas privadas, las nacionalizaciones estratégicas, dar gasto social para comprar a los electores, establecer consultas y elecciones que se dicen patito, establecer milicias populares y la Guardia Nacional abatiendo el ejército para evitar que les den golpes de Estado, controlar los medios de comunicación, tener relación con los capos de la droga y algunas cosas que aquí están muy curiosas. En todos estos países, todos han impulsado el matrimonio del mismo sexo, la legalización del aborto y modificar los contenidos de la educación para influir en los niños. Bueno, pues vamos a concluir nuestra charla del día de hoy haciendo estas reflexiones. Yo diría, el problema de nuestra época es que el futuro está interrumpido. El futuro está interrumpido. Y para mala fortuna llegó la pandemia. Es muy difícil prever lo que va a ser de México, lo que va a ser de Latinoamérica, lo que va a ser de América, lo que va a ser del mundo, porque el populismo ha crecido y no ha logrado las teorías económicas ensamblarse perfectamente. Entonces, hay dos tipos de civilizaciones, las empáticas y las entrópicas. Las empáticas son la forma de ser, las ideas, la forma de comportarse de quien tiene sentimientos nobles, quien tiene simpatía, quien se duele por el otro, siente compasión, está dispuesto a ayudar. Y estas civilizaciones son las que procuran la educación, la equidad, el progreso, la paz, el comportarse como sujetos, actuar con subjetividad, ponderar la familia y los valores de la familia, cuidarla, fortalecer las sociedades intermedias, es decir, las escuelas, las empresas, los clubes, los sindicatos, los amigos, su municipio, y procurar gobiernos con fundamento democrático. Pero frente a este mundo de civilizaciones empáticas, sucede lo que a San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, y sucede lo que señala nuestro Señor en el Evangelio. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y entonces, en medio de nuestras civilizaciones empáticas que han venido durante generaciones fomentando estos principios, estos valores, estos fines, tenemos civilizaciones entrópicas, donde crece la ignorancia. La intención no es la equidad, la intención es la igualdad, pero la igualdad
no distribuye según la justicia, sino es tabla rasa. Bueno, tabla rasa para el pueblo, no para los gobernantes. Donde lo que se busca no es el progreso, sino el retroceso. Donde la aspiración no es la paz, sino sembrar la violencia. Donde lo que importa no son los sujetos y las personas, sino la manipulación de las masas. Donde la familia no tiene prevalencia, sino el género. Donde no se trata que las sociedades intermedias sean un lugar donde podamos tener fines comunes y ser felices y llevar nuestra vida en paz, sino un estado totalitario con gobiernos demagógicos. En este mundo es en el que estamos en estos días. Entonces, pues hay inaplazables disyuntivas. Si tomamos el populismo o tomamos el desarrollo. El populismo todo el tiempo va a denunciar, va a hablar de nacionalismo, va a hablar de socialismo, va a imponer autoritarismo, va a recomponer la historia, va a decir que así no era, que era de otra forma, que nos vinieron a no sé qué. Va a insistir en el empobrecimiento, en los discursos demagógicos, en establecer un estatus de miedo y de pesimismo. Y las personas que buscamos el desarrollo, pues vamos a estar dispuestas a anunciar, a tener criterios universales, a defender los derechos de los sujetos, los deberes de los sujetos, la democracia, la innovación, el patrimonio, la capitalización, la ciencia, la audacia, el optimismo. Estas son las decisiones que están tomando los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son nuestros escenarios posibles? Pues en el 2020 ha crecido la violencia, los enfermos y el desempleo. Para el 2021, el populismo busca fortalecer aún más el control del Congreso y de los estados. Y para el 2024, eso significaría ya tener un gobierno autócrata, tirano, con represión. En el 2030 nos daríamos cuenta de haber tenido una década perdida y en el 2040 seríamos del grupo de naciones más pobres del mundo. Ahora, la propuesta de otro escenario, que en el 2020 conservemos en lo posible la paz en nuestras familias y comunidades, la salud, cuidar el empleo, las finanzas, sean pequeñas, regulares o como sean, pero cuidarlas. En el 2021, alcanzar un Congreso plural, tener alternancia democrática, evitar que los partidos monopolicen el poder. Para el 2030 habríamos recuperado la década y volveríamos en el 2040 a ser del grupo de los G20, de los países más desarrollados del mundo. ¿Ustedes saben qué lugar de país era México cuando estaba Fox en el poder? La potencia número 9. Entonces, ¿qué nos pasó? Muchos mejoraron en lo que nosotros empeorábamos y nos estábamos peleando y estábamos jugando. A mí ayúdame, a mí dame, sí es cierto, rollos. Voy a poner el ejemplo de Noruega y esta es mi última lámina. Noruega en la transición del siglo XIX al XX y de este al XXI tuvo un cambio total. Era el país más pobre de Europa, con el mayor nivel de analfabetismo de Europa, con sus expectativas de vida bajísimas, la gente pobrísima. Y entonces sus gobernantes dijeron, pues o nos educamos o nos industrializamos, o fortalecemos la economía o la educación. ¿Y saben qué decidieron? Las dos cosas. No tenemos dinero para poner escuelas, que la educación se dé en las empresas. Y entonces, Noruega creció a partir de que las clases se daban en las empresas. Una estrategia lógica. A pesar de su territorio que está tan al norte y del clima polar, donde pues prácticamente 6 meses del año están en oscuridad y 6 sí tienen día y noche. Es el mejor país con
9.5. Y miren ahí, México está en el lugar 76. ¿Qué son las tres cosas que específicamente el Índice de Desarrollo Humano nos dice? Que hay que poner énfasis en lograr tres cosas. En mejorar nuestra expectativa de vida, es decir, vivir más años. Los pueblos pobres, las comunidades pobres, las familias pobres, las personas pobres, se mueren rápido, se mueren al nacer, se mueren durante la infancia, se mueren durante la adolescencia, se mueren en su adultez. El ser una persona que vive hasta la ancianidad mejora su expectativa de vida, llega a los 70, 77, 80 años, pues ese es un síndrome de que está mejorando como persona. El segundo criterio del índice de desarrollo humano es la calidad de la educación. En la medida en que una persona esté alfabetizada, es decir, domine las letras, pueda leer, pueda entender lo que otros dicen, pueda dominar la aritmética, las matemáticas básicas, pueda conocer a otros, pueda incluso tener otros idiomas, pueda tener conocimientos más o menos especializados, pueda tener técnicas, ciencias, arte, esa persona mejora de inmediato, junto con la expectativa de vida, su calidad de desarrollo humano. Y tiene también que tener una mejora de ingresos. Tiene que tener más ingresos. Tiene que vivir de mejor forma. Tiene que tener la capacidad de tener flujo. Con ese flujo, formar patrimonio, formar ahorro, tener gasto. El menor gasto posible y el mayor ahorro posible. Y yo diría con esta frase, ¿qué falta nos hace en México? Incluso desde un enfoque de doctrina social cristiana, saber que la felicidad está ligada a dos cosas, de manera muy directa. Nuestra felicidad depende de que la economía esté bien y también depende de que la política esté bien. Entonces, si queremos mantener personas, familias, comunidades felices, tenemos que interesarnos por la economía y tenemos que interesarnos por la política. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, maestro. Vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, hermanos, quien vaya a participar, levante la mano, abra su micrófono para darle la palabra. Adelante, por favor, con toda confianza. También si quisieran escribir sus preguntas, también. Buenas noches, profesor Hola. Jorge. Hola, Cheli, ¿qué tal? Buenas noches. Soy de la renovación del Movimiento de Renovación Carismática. Qué gusto. La verdad, escuchando este tema de neoliberalismo y populismo, sí. La verdad, tenía yo mucha ignorancia sobre esto y es muy profundo, pero de mucho análisis, ver la realidad, ¿verdad?, de nuestro país en esta situación. Es una gran historia que usted nos dio, una gran historia que en poquito tiempo, pues, viajé en la historia con usted, y sí es preocupante,
porque aquí estoy escuchando el tema, pero alrededor están mi yerno, mi hija, mi hermano, Sí, y se quedan espantados y preguntándose, ¿verdad? Eh, ¿en qué, ¿En qué está nuestro país? sí, ¿Y qué necesitamos? Un esfuerzo grande desde nuestra realidad, ¿verdad? sí. Esforzarse por mejorar en la educación, en la preparación para tener mejor sueldo, porque mi hija es licenciada, pero no se ha podido titular porque es carísimo titularse y no tiene un sueldo que pueda pagar la titulación, igual mi yerno, igual mi otra hija que es doctora. Entonces, es la realidad que están pasando muchos profesionistas en México. Sí. Un sueldo pésimo, muchas aduanas para titularse y una educación pésima, ¿verdad? Y pues nos queda nada más el esfuerzo y la motivación de tener un mejor país. Es la invitación Definitivo. de esta doctrina social de la iglesia que nos hace a no Sí, quedarnos con los brazos cruzados y a trabajar para pues no seguir en lo mismo. aquí me gustaría comentar lo siguiente. Un poco la clave de todo esto es estimarnos como sujetos y no como objetos, porque las personas suelen fácilmente creer que son objeto de la ayuda de los demás. Entonces siempre están esperando que otros les resuelvan sus problemas y no deben asumir su carácter de sujetos. La doctrina social insiste en que somos personas y nosotros debemos, se dice, pescar, ¿verdad? Enseñar a pescar. Los países asiáticos que han crecido enormidades, en particular hay uno, Corea, que ha tenido un comportamiento semejante al de México, pues no, ya nos rebasó totalmente. Pero ellos sí se empeñaron en tener un sistema educativo mejor, en tener personas muy preocupadas por trabajar, muy interesadas en la ciencia, muy interesadas en la tecnología, con todo y que viven junto a Corea del Norte, que es un país nuclear que los amenaza de continuo y con el que han tenido una guerra terrible, ¿no? Ya en los últimos 50 años. Entonces, México es un país que tiene un magnífico clima, personas muy buenas, todo muy bien y parece ser que todo se nos va a ir resolviendo por sí mismo, pero no. La vida nos ha ido enseñando que es muy difícil salir adelante, que es muy difícil estudiar, que es muy difícil trabajar, que es muy difícil generar. Y yo diría, si no hay quien nos emplee, entonces nosotros debemos autoemplearnos. Si no hay quien nos pague, nosotros debemos generar flujo y no dejarnos, tener siempre la iniciativa, tener siempre la innovación, meditar estos temas económicos para que seamos sujetos de nuestro propio progreso. Y yo les puedo decir, esto es factible. Mi trabajo de todos los días es formar nuevas empresas y hemos logrado formar cientos de nuevas empresas, no de macroempresas, ¿verdad? Eso solo lo dicen los demagogos, de pequeñas empresas que sirven para que una persona y una familia vivan con dignidad. Entonces, romper esas esclusas y proponerse por sí mismos, buscar nuestro propio progreso, lo cual es urgente para nuestras familias y nuestros hijos. ¿Alguien más, hermanos? Creo que Celina quiere hablar. Buenas noches, profesor Jorge. Ya no me deja. Buenas noches. Pues sí, es deprimente, ¿verdad? Escuchar que nuestro país está en el lugar 76 Sí, y no tenemos un muy bajo índice de desarrollo humano.
Sí, Pero eso también nos da el ánimo y el entusiasmo de decir no sí, quedarnos ahí sí, estancados, sino correcto. que me encantó ese futuro interrumpido que nos ha quedado en lograr Sí, unas civilizaciones empáticas. Y lo tenemos que lograr. lo Todos tenemos estos que temas lograr. económicos y sociales que hemos estado escuchando por todos estos días, nos está abriendo nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra ideología para transformarla y anhelar Sí, esas civilizaciones empáticas que todos necesitamos. Porque así como usted es. dice, no somos objetos, somos sujetos y queremos Sujetos lo de la mejor. sociedad. Queremos Así un es. bien común para todos. Entonces, gracias por toda esta información tan importante, esa conferencia tan importante, profesor Jorge. Muchas Que Dios gracias. lo bendiga y que el Señor, el Espíritu Santo nos ilumine para actuar decididamente. Gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ustedes tienen ahí, creo que están más cerca de allá que de acá. Tienen Costa Rica, tienen Panamá, tienen niveles de vida, de desarrollo humano más alto que México. Pues, ¿qué han hecho esas personas? Pues por sí mismas. No esperar a que los Estados Unidos les ayuden, no esperar a que el gobierno los ayude, no, no, ir adelante, mejorar su economía para mejorar también su política. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Hermano Jorge, me voy a presentar quién soy yo. He estado muy interesada en escuchar las charlas. Mi nombre es Celerina de Jesús Gómez Gracias. Hernández. A sus órdenes, les hablo desde aquí de Chiapas. Soy también cursillista. Ay, qué El bonito. movimiento de cursillista y mi sí ha sido sostenido con el Señor y con la educación. Sí. Soy maestra jubilada de hace 20 años. Maravilloso. Gracias a Dios he tenido muchas oportunidades en la vida de desarrollarme como persona desde el ángulo de la educación. No me he desempeñado en puestos en la secretaría, pero los niños fueron los que marcaron mi vida, la pauta, y los que debe de ser realmente nuestro tesoro para poder generar todos estos cambios que estoy escuchando que requiere la nación. Pero desde donde estamos, hermano Jorge, realmente, como dice la hermana cuando hablaba de las civilizaciones empáticas, tenemos que tener empatía con el otro, lo que ya no muchas veces se ve. Es tremendo vivir con este sistema político, es tremendo. Yo tengo ya 67 años y no me siento grande, pero sí veo la historia de México, el devenir de México, lo que yo escuchaba con mis padres, ya desde el comunismo, desde Carlos Marx, y te estoy hablando de la década de los 50. Entonces, es un desorden social completamente como que no tuviera un horizonte nuestro querido México. Pero hermanos, tenemos que hacer mucho, no algo, tenemos que hacer mucho desde la trinchera, desde donde estemos, desde la familia, porque la familia es la célula principal de la sociedad. Me lo enseñaron, lo estudié, tengo la completa convicción que es la base social de la sociedad. Si componemos la familia, vamos a componer una comunidad, vamos a componer un estado, vamos a componer un país y luego pues un continente. Las palabras del Papa, me pongo a pensar cuando nosotros escuchábamos a papá en casa, eran palabras que quizá ni las entendíamos, pero que marcaban un rumbo. Ahora, ¿qué pasará por la cabecita del Papa que tanto nos ha hablado y que no podemos hacer cambios? Vaya, todos tenemos un raciocinio, una inteligencia, una voluntad para que podamos hacer ese cambio
para el bien común, para nuestras familias. Yo creo que desde el político de alta jerarquía hasta el más insignificante salió de una familia. Y esa familia la quiere ver bien. Que hay otras cuestiones políticas, no lo dudo, pero allá en su interior todos salimos de una familia. Entonces, escuchar al Papa para mí es lo mejor. Una persona de bien, una persona que nos está marcando un rumbo, más lo que ustedes nos aportan con tantas cosas que existen, verdaderamente que hay que entrarle a la educación en la fe para que haya un temor de ofender al prójimo, de perjudicarlo, de saber que vamos a construir el bien común. Pero también tenemos que prepararnos. Me encantó alguna vez cuando yo leí, ser cultos es la mejor manera de ser libres. Me encantó, lo pusimos en la escuela donde yo trabajaba, porque realmente cuando hay ignorancia, cuando hay un país ignorante, suceden todas estas cosas. Pues ahora sí hay que preparar las nuevas generaciones. Hay que ver los adolescentes, que ven, que leen, que se prepare, proporcionarles libros, delegar la responsabilidad no solo a la nación, a los padres de familia. Hermano Jorge, me encanta toda la participación con la que concluiste que la felicidad está en la economía, que la economía esté bien, cierto, y que la política esté bien, porque formamos un pueblo y todos debemos estar bien, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, no tanto las leyes civiles. Quien cumple los mandamientos, lo decía el hermano en la charla pasada, ya estamos del otro lado, ahí ya no matamos, no juzgamos, no robamos. Entonces, enfatizar toda esta educación que conforma el ser humano. Lo felicito a todos los que están integrando esta serie de charlas para darnos cuenta. Me entristece la situación del país, pero tenemos que hacer algo desde la familia. Allí lo aprendemos todo, hermano. Muchas gracias. Gracias, Celerina. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra comentario o pregunta. Creo que no, Jorge. Quedó muy bien explicado. Creo que no, ¿verdad? Pues creo que quedó. Pues muchas gracias a todos. Es un gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Te agradecemos tu tiempo y tus conocimientos. Dios te bendiga. Muchas gracias, que Dios nos cuide a todos. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Gracias, hermano. Pasen buenas noches. Gracias, hermano Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 7. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profesor Jorge. Gracias. Hermanos, hermanos cursillistas, nos vemos. Dios los bendiga. Mañana. Nos vemos, hermano. Gracias. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Mandita. Todo el movimiento diocesano, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Tabito. Hasta mañana, que descansen, hermanos. Ándale. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, hermano. Buenas Mañana.